amigos del plástico y de la madera, bienvenidos a Kicking Five. Hoy tengo el juego Días de Ira Budapest 1956 en su edición española Ludo Nova, un juego que ha sido creado pues por tres de esos nombres. Hay en concreto dos hombres y una mujer, pero son de estos típicos polacos o húngaros de nombre impronunciable, así que voy a pasar de decirlos, pero sí que sepáis que esta gente, dos chicos y una chica, estaban metidos en el juego de Redacted y uno de ellos en el de Anachrony, o sea, no son nuevos. Un juego que gira en torno a la revolución que se vivió contra el gobierno en Polonia en el 1956, universitarios, intelectuales, etcétera, etcétera, sublevación. Y es un juego que es de 1 a 4 jugadores con una duración aproximada de 60-90 minutos. Tiene varios modos de juego. Se puede jugar 1 contra 3 o se puede jugar de manera solitaria o cooperativa. Así que vamos a ver cómo funciona. Como veis, la cajita es pequeñita para lo último que viene, que se suele... para la moda última, que es las cajas hiper grandes, aunque no se necesitan, pero bueno. Bastante compacta, el contenido entra perfectamente. Vamos al lío, vemos Días de Ira ya. Días de Ira Budapest 1956 transcurre a lo largo de los primeros 7 días de la revolución. Aquí tenéis el track donde se sitúan esos 7 días. Y como veis, están divididos en 3 diferentes fases. Cada día, cada uno de estos 7 días, consta de 3 fases diferentes. La primera es la fase soviética, donde el general Zhukov imparte diferentes órdenes al ejército soviético y distribuye eventos por el tablero. Este mazo es el que representa todas las acciones del general Zhukov. La segunda fase será la fase revolucionaria, donde los jugadores, representados por estos personajes en el juego, los revolucionarios, van a hacer las diferentes acciones a lo largo del tablero. Y por último, sería la fase de la autoridad de protección estatal, donde básicamente los revolucionarios, es decir, los jugadores, van a ser atacados. Cuando llegue o cuando finalice, en el caso de que lo haga, los 7 días de la revolución, llegaremos a una evaluación y fin de partida. Ahí sabremos si hemos perdido o ganado. Y a lo largo de estos 7 días también se van a producir, o pueden producirse, diferentes condiciones tanto de victoria como de derrota. Vamos a hablar ahora de la fase soviética. Para realizar la fase soviética lo que tendremos que hacer es robar las primeras 4 cartas del mazo del general Zhukov, que dará instrucciones u órdenes a sus tropas. Enseñamos la primera. Cuando tenemos una carta de este tipo, tenemos que fijarnos en varias cosas. Primero, si pertenece por el icono de arriba al general Zhukov, como es este caso, o pertenece a la revolución. Segundo, deberemos de saber en qué fase del juego estamos para ejecutar la primera, segunda o tercera parte del evento. Y por último nos fijaremos en el icono, ya que también está relacionado con una determinada acción en el juego. Como veis, esta carta pertenece al general Zhukov, así que lo que tenemos que hacer es ir al track de apoyo y ver si el marcador está en posición neutral o en alguna de las posiciones que pertenece al general Zhukov. Es decir, 4 subrayado, 5 o 6. Como sí que está, en ese caso se ejecuta el evento de la primera fase porque estamos en la primera fase. En este caso es, coloca un francotirador en un evento del tablero, por ejemplo, este de aquí, que lo he colocado ya anteriormente. Colocamos, lo podríamos colocar aquí, lo podríamos colocar aquí, o lo podríamos colocar aquí, en cualquier evento. Por ejemplo, ahí. Y avanzamos el apoyo hacia la parte roja, es decir, hacia allí. Por último, el icono de la X azul y blanco quiere decir que debemos de sacar un evento menor y colocarlo. En este caso sería Astoria. Lo colocamos en Astoria.
Si hubiera otro evento en la historia, lo descartamos y colocamos el nuevo. Y si tenemos en la parte superior algún tipo de texto, también lo ejecutaríamos, donde hay un triangulito. Una vez hecho esto, terminamos con la primera carta y seguimos con las otras tres. La siguiente carta, en este caso, va a cambiar porque pertenece a la revolución. Tiene el símbolo de la revolución. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Y también cambia el icono. Es un icono diferente al que hemos visto anteriormente. Bien, vamos a ver el track de apoyo. Si vamos al track de apoyo y tenemos una carta revolucionaria y este marcador no está en zona neutral o en una de las zonas revolucionarias, este evento queda descartado y se mueve una posición hacia la parte revolucionaria. Es decir, cada vez que estemos en una situación de apoyo contraria a la carta que nos sale, vamos a avanzar una posición hacia esta carta, hacia este icono, y no vamos a ejecutar el evento. Y ahora vamos con el icono de abajo. El icono de abajo es ejecutar un evento mayor. Y una vez hecho esto, acabaríamos. Robamos un evento mayor que nos sale en la Plaza Blaha Ludja, o como se diga, que es aquí. Y como veis, en esta carta tiene una parte que hay que ejecutarla ahora mismo, que dice que solo para reglas de conflicto no se puede jugar a menos que retirada de la estatua de Stalin esté en el tablero. Es decir, solamente se va a ejecutar si utilizamos las reglas de conflicto. Y lo colocamos en su sitio. Hay eventos que van a ir acompañados de marcadores que tenemos en este juego, porque algunos eventos hacen referencia a otros si han salido o no han salido todavía. Bien, seguimos con la siguiente carta, la tercera, pertenece a la revolución, así que se va a ejecutar el titular. En este caso sería activa 2 combatientes en cualquier localización. Pues esto es tan sencillo como, por ejemplo, elegir este combatiente, quitarle el marcador de inactivo, ya está activo, y este lo mismo, y ya está. Con esto lo tenemos hecho. Por último, el icono de abajo, que es el mismo que el anterior, sacar un evento mayor, que lo colocamos, como dice aquí, en cualquier localización. Si nos dice cualquier localización, debe de ser un sitio donde no haya ya cartas, y en el caso de que esté todo el tablero lleno, no se colocaría. Así que, por ejemplo, lo podríamos colocar en la Plaza Stalin. Por último, la cuarta carta pertenece a Zhukov. Como estamos en zona neutral, se va a ejecutar. Leemos, y es un jugador dispone de una acción menos este día. Es decir, en esta carta, como veis ahí, tiene una flechita que indica que va a ser permanente para toda esta ronda. Va a afectar a todos los jugadores y, como bien dice, van a tener una acción menos esta ronda. Por último, tenemos este icono de basura, que lo que quiere decir es que vamos a descartar un evento mayor sin jugarlo. Y con esto terminaría la fase soviética. La segunda fase es la fase revolucionaria, pero antes de entrar en detalle con las acciones y cómo funciona, tenemos que ver el movimiento. Cuando le toque a un jugador, cada jugador va a tener en su turno, o en la ronda mejor dicho, X acciones. Por ejemplo, si vemos el caso del jugador de una partida en solitario, un jugador va a tener 4 acciones y las va a indicar con estos marcadores. Esto serían acciones activas, y por el otro lado, en gris, las que ya ha gastado. Bien, antes de hacer estas acciones, siempre el personaje se puede mover. El primer movimiento va a ser gratuito, pero a partir del segundo va a tener que descartar de su mano cartas de revolucionario para poder incrementar ese movimiento. Por ejemplo, antes de hacer la acción, este jugador puede moverse a través de los alfileres conectados con las demás zonas que hay de color rojo gratuitamente. Por ejemplo, este movimiento sería gratis y podría hacer una acción. Este otro movimiento también sería gratis y podría hacer otra acción. En el caso de que me quisiera mover más, por ejemplo, si quiero venir aquí, este sería gratis,
pero si quiero moverme otra vez, por ejemplo, aquí debería de descartar una carta de revolucionario. Es decir, a partir del segundo movimiento puedo moverme, pero a razón de descartar una carta de revolucionario. Aparte de este movimiento, tengo también la opción de llevar combatientes que estén activos conmigo hasta un máximo de 2. Aquí tenemos un ejemplo en que hay un combatiente activo. Imaginad que empezamos la ronda de esta manera, el personaje está aquí, el revolucionario, y un combatiente activo. Pues yo podría llevármelo con mi movimiento gratuito aquí. Y si quiero seguir mi movimiento, pagaría una carta de revolucionario, la descarto, y puedo seguir con mi movimiento acompañado del combatiente hacia otro lugar. Máximo vamos a poder llevar 2 combatientes con nosotros. Y además también es importante saber que en ninguna localización nunca puede haber más de 4 combatientes. Es decir, por ejemplo, aquí habría el revolucionario y 2 y 1, 3 combatientes, independientemente de que estén activos o inactivos. Máximo en una localización 4 combatientes, máximo para poder llevarme con mi revolucionario 2 combatientes activos. Este máximo de combatientes siempre estamos hablando de combatientes activos. A continuación explico la primera acción que se puede hacer cuando utilicemos nuestros marcadores de acción. Sería muy fácil activar un combatiente. Si tenemos nuestro personaje en una localización y tenemos combatientes que están inactivos, como es el caso de estos dos, recordad que solamente se puede activar el que está arriba, ya que el que está abajo va a ser descubierto ahora a través de esta acción y no se puede elegir de momento. Así que primera acción, activo un combatiente. Así, tan fácil como quitar el marcador de inactivo, pasa a activo, descubrimos el que está abajo y le colocamos el marcador de inactivo. Esto es la acción de activar un combatiente, evidentemente en la localización donde esté nuestro personaje. La segunda acción que podemos hacer, que es prácticamente la más importante del juego, es la de resolver un evento. Para ello tendremos que estar en la localización del evento que queremos resolver. Hay varios tipos de eventos. Por ejemplo, este que es muy sencillito. Como veis, simplemente hay un icono de un coche. Este evento solamente requiere un icono de un coche. Aquí tenéis otro, también muy sencillo, que lo que requiere es un icono de un cóctel molotov. Pero del que vamos a hablar es un poco más complejo, porque si veis, este lo que requiere es un icono de radio multiplicado por E. ¿Qué significa eso? Pues significa que vamos a tener que contar los eventos que hay en el tablero para saber los iconos que nos pide. Si en este momento hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 eventos, aquí tendremos que pagar, entre comillas, 6 iconos de radio para poder resolverlo. En este era un icono de coche, un icono de cóctel molotov, y aquí sería 6 de radio. Para resolver un evento lo que tenemos que hacer es, o bien, tener combatientes en la localización con esos iconos, o bien, descartar cartas de revolucionario de nuestra mano que tengan esos iconos. Por ejemplo, aquí tenemos un combatiente que tiene un icono de radio. Nos faltarían 5. Si tenemos en nuestra mano, imaginaros que tenemos estas cartas que suman 2, 4 y 5 iconos de radio, pues descartándolas ya podríamos resolver este evento. En el momento que resolvemos el evento, podemos ejecutar la parte del tic, que siempre va a ser una ventaja, que en este caso nos dice avanza el apoyo hacia la parte revolucionaria. Es decir, iremos al track de apoyo y le avanzaremos una casilla hacia la parte
verde. Con esto quedaría resuelto este evento. Esta es la manera que tiene el juego para resolver los eventos, entre combatientes activos y entre el descarte de las cartas de revolucionario que tengamos en nuestra mano. Cuando resolvamos eventos que tengan esta marca de color verde, significará que tendremos que poner su tile, correspondiente tile, para saber que este evento ya ha sido resuelto en el tablero, en la zona del cenicero, que es esta de aquí. De esta manera sabremos, tendremos un marcador que nos indique que el evento que ya ha sido descartado realmente ha sucedido a lo largo del transcurso de la partida. La tercera acción que podemos hacer es la de atacar a la milicia. Para ello podremos gastar de 1 a 5 iconos de munición en la misma localización que esté el jugador para poder intentar matar a esas milicias que son los marcadores triangulares que hay aquí. Para ello, como digo, hay que reunir iconos de munición. También entre combatientes y entre cartas de revolucionario que tengamos en la mano. Aquí, por ejemplo, tenemos una escopeta con 2 iconos de munición, más el combatiente activo que tenemos aquí, 3 iconos. Eso quiere decir que vamos a poder cargarnos a 3 marcadores de milicia. El juego nos premia si nos cargamos 3, 4 o 5 a la vez, con, además evidentemente de quitar los marcadores de la localización, robar una carta de revolucionario que va a nuestra mano. Es decir, si al menos matamos 3, tendremos recompensa de una carta de revolucionario. La cuarta acción que podemos hacer es la de destruir un tanque. Funciona de una manera parecida a la anterior acción. Deberemos de pagar 3 iconos de cóctel molotov para poder cargarnos el tanque que haya en nuestra localización. Aquí tenemos un combatiente activo que tiene un icono. Vamos a descartar 2 cartas de cóctel molotov que tiene también un icono cada una de ellas, y por lo tanto vamos a poder destruir este tanque. Este tanque que viene en pequeñito arriba del tanque 3 cóctel molotov con una X para recordar que se puede destruir de esta manera. Una vez que hacemos esto, quitamos el marcador del tanque y el juego nos va a premiar con subir 2 veces la moral hacia el lado de la revolución. La acción número 5 es la de jugar una carta o usar la habilidad de un combatiente. Para ello tenemos que saber que hay 2 tipos de cartas. La que tienen la palabra acción y la que no tiene la palabra acción. La que tiene palabra acción, para poder utilizarla, además de descartar la carta, deberemos de gastar uno de estos marcadores de acción. En este ejemplo, por ejemplo, curamos una herida propia, nuestra o de otro revolucionario en la misma localización. Y una vez hecha, la descartamos. En este caso, no gasta acción. La emboscada no gasta acción. Elimina a un francotirador en tu localización. Ejecutamos y descartamos la carta. Luego tenemos los combatientes. Los combatientes que estén activos y estén en la localización donde se encuentre el personaje revolucionario, también van a poder realizar una acción. Hay 3 maneras diferentes. Alguna va a ocupar acción y otras no. Si os fijáis, esta del medio es la que ocupa acción. Si gastamos otra ficha, podremos hacer esta que es curar una herida. Y esto lo podemos hacer varias veces, porque no deja de ser una acción. Es decir, podríamos gastar 2 acciones para curarnos, ahora, para curarnos 2 veces, para curar 2 heridas. En este caso de aquí, solamente es una vez por turno. Y este ejemplo dice, muévelo a cualquier localización. Es decir, una vez por turno vamos a poder mover este combatiente a cualquier localización. Y no ocupa acción. Y por último tenemos
los combatientes que tienen una ventaja pasiva. En este caso nos dice los tanques no disparan automáticamente en esta localización. Pues esta sería la ventaja de este combatiente en concreto en la localización en la que se encuentre. Pues en esa localización los tanques no disparan automáticamente como sí que lo hacen normalmente en el juego al entrar en la localización. Esto es una acción pasiva, pero no ocupa una acción, no gasta marcador porque no tiene la palabra acción, sino que indica que es pasiva y que es, bueno, realmente podría ser una habilidad. Han puesto pasiva en el juego, pero podría ser habilidad. Esta sería la quinta acción. La sexta acción que podemos hacer es la siguiente. Si nos encontramos en una localización donde haya dos personajes, lo que podemos hacer es dar o recibir cualquier número de cartas de otro jugador. Podemos darlas o bien podemos recibirlas, recordando que el máximo de cartas de revolucionario en mano para cada jugador va a ser siempre de 10. Por último, la acción número 7, para acabar, que podemos hacer es la de gastar una acción para robar del mazo de cartas de revolucionario una carta. Podríamos gastar, por ejemplo, 2 acciones para robar 2 cartas del mazo. Y con esto terminarían todas las acciones. Vamos ahora a explicar ciertos conceptos que son importantes en el juego. Si en algún momento llegamos a un sitio donde vamos a realizar una acción y hay tanques, por ejemplo, llegamos con nuestro jugador azul de aquí, de Astoria, a la Universidad de Tecnología, y vamos a hacer una acción, antes de que esa acción suceda, los tanques nos atacan. Por cada uno de los tanques que hay en la localización, en este caso 2, vamos a tirar un dado, es decir, tiraremos 2 dados. Y por cada resultado que salga de 1 a 3, es decir, en este caso ha habido 2 resultados de 1 a 3, lo que va a suceder es que vamos a chuparnos un impacto. Como los 2 dados han sido un éxito para los tanques, nos comeremos 2 impactos. Ahora a continuación veremos cómo funciona lo de los impactos, pero recordad que los tanques siempre disparan antes de hacer la acción en la localización. Siguiendo con el mismo ejemplo que acabamos de hacer, imaginamos que llegamos otra vez con el jugador azul y lo que queremos, por ejemplo, es activar este combatiente de aquí. En este caso hay 2 tanques, pero también hay una barricada. Esta barricada lo que hace es que impide el ataque de los tanques, es decir, no vamos a tirar los 2 dados. Además de impedir el ataque, impide el movimiento también de los tanques y impide el movimiento de las milicias y de los francotiradores. Recordando el ejemplo anterior, en el que nos había salido que los tanques nos habían atacado y nos habían hecho 2 impactos, tenemos varias posibilidades. Podemos aplicar los impactos ya sea a nuestro personaje a través de las fichas de herida, podemos directamente cargarnos a un combatiente activo de la localización, o podemos eliminar una barricada que haya en esa localización. Tenemos esas 3 opciones. Por ejemplo, podríamos aplicarle una herida al personaje y retirar la barricada. Esos serían 2 impactos. Podríamos también, si vamos muy mal de heridas en el personaje, pues directamente retirar la barricada y retirar el combatiente activo. Es decir, los impactos se pueden repartir entre barricada, combatiente activo y heridas que vayan a nuestro personaje. Una vez que todos los jugadores revolucionarios hayan finalizado sus turnos, el equipo de revolucionarios robará tantas cartas como indique el contador de moral. Para ello vamos al track de moral, en este caso serían 2, si estuviéramos aquí por ejemplo serían 4, ese es el número de cartas que van a robar en total, y 1 y 2
estas cartas se van a tener que repartir equitativamente entre los jugadores. En el caso de que no pueda ser así, algunos jugadores podrían recibir una carta más que los demás. Recordando que no se puede superar el límite de 10 cartas. En este momento, si hay un exceso, se debería de repartir entre los demás jugadores si es posible. Y si no es posible, se devolverían al mazo. Vamos ahora con la fase 3, que es la Autoridad de Protección Estatal. En primer lugar, lo que haremos es mover las milicias. Se mueven todas las milicias en localizaciones adyacentes a un jugador, a la localización del jugador. En este caso, se moverían estas milicias hacia aquí. Esta milicia que está aquí no se movería porque, digamos que queda enganchada con este jugador. Por aquí no habría ninguna más adyacente. El segundo paso que vamos a hacer es el de mover francotiradores de la misma manera. Pero los francotiradores se mueven hacia el jugador más cercano, no tiene por qué estar adyacente. Es decir, este francotirador se movería, estos dos, hacia aquí, y sin embargo este se tendría que mover aquí, pero como tiene una barricada en su localización, lo bloquea y no se mueve. En tercer lugar, habría que colocar milicias en los lugares donde hay una estrellita roja, que es la que pertenece al general Zhukov. Por último llegaría la parte del ataque. Para ello tenemos que fijarnos dónde tenemos personajes o combatientes activos o barricadas. Y en esas localizaciones se va a producir un ataque, evidentemente si hay tropas, que sí que las hay. Bien, el ataque es muy sencillo. Primero hay que tirar 2 dados. Imaginad que estamos con esta localización, con el ataque de esta localización. Sale un 3 y un 4. Y aquí tenemos fuerza 7, que es justo lo que ha salido aquí. Si el número menor obtenido en la tirada, es decir, este, el 3, es igual o menor a la fuerza total, se aplica un impacto. Como es menor que 7, se va a aplicar un impacto. Además, si la tirada en total, es decir, el 7, es igual o menor a la fuerza total, también se aplica un impacto. En este caso también es igual o menor. Es decir, tenemos que testear 2 veces. Primero la suma total y luego la puntuación del menor. Y si es igual o menor, nos vamos a comer un impacto. Con esta otra tirada solamente nos hubiéramos comido el impacto del menor, del número 4. Sin embargo, con esta nos vamos a comer 2 impactos. Recordad que los impactos se van a poder repartir entre personaje y combatiente en este caso. Si vamos a esta otra localización sería lo mismo, tiramos los dados, pero en este caso tenemos fuerza 2, bastante más pequeña que la que hay aquí. Como el menor es superior y como la suma también es superior, no tenemos ningún impacto. Vamos ahora a esta de aquí, que tendrían fuerza en total 4. Tiramos los dados y nos sale 3 y 3, es decir, 6. En conjunto lo superamos, pero el de tirada menor, el de puntuación menor, que sería el 3, va a ser, nos va a dar un impacto. Así que en este caso nos comeríamos un impacto que sí o sí tendría que ir a la barricada, que es la que desaparecería. De esta manera es como funciona el ataque. Además hay que saber que si tras disparar, que cada vez que disparemos hay que avanzar la moral hacia el general Zhukov, habría que avanzar la moral hacia ese lado por cada vez que la localización que no tenga barricadas tenga una fuerza total de 9 o más. Es decir, aquí había 4, aquí había 2 y aquí había 7. No es el caso. Pero si aquí hubiéramos tenido una fuerza total de 9, tras todo este ataque tendríamos que avanzar la moral una casilla hacia la zona de la calavera. Y con esto concluiría la fase 3.
Cuando hemos terminado con la fase 3, la autoridad de protección estatal, lo que hacemos es avanzar el marcador de día hasta el siguiente. Y cuando lleguemos al último y avancemos hacia el día 30, es que ya, así lo veis mejor, cuando lleguemos aquí, es que ya habrá acabado la partida y tendremos que hacer la evaluación y fin de partida. En ese momento lo que haremos es contar los eventos que hay activos en todo el tablero. Y si quedan 4 eventos o menos, los jugadores revolucionarios ganan la partida. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Si la partida acabase así, con solamente 4, los revolucionarios ganarían la partida. En el caso de que haya 5 o más, los jugadores pierden la partida. Esto sería al final de los 7 días. También puede ocurrir otras cosas. Por ejemplo, si en cualquier momento de la partida algún jugador recibe la 4ª ficha de herida, terminaría la partida. 5, una más, si se juega en modo solitario. Esta sería una de las formas en que se pierde, con 4 fichas de herida o 5 en modo solitario. También se puede perder si al final de un día o de la partida el contador de moral está en el último espacio, este de aquí, en el último espacio de la calavera de color rojo. Si al final de una ronda, de un día o de la partida, el marcador está ahí, también se perdería. Además, la partida puede también terminar con victoria inmediata de los jugadores si consiguen que no haya tanques ni milicias presentes en el tablero en cualquier momento durante la fase revolucionaria. Es decir, nada de tanques y nada de milicias. Si consiguen limpiar todo esto del tablero, en ese momento también se ganaría la partida. Bueno, después del cómo funciona, vamos con las primeras impresiones, que tampoco son muy primeras impresiones, porque a este juego ya le he echado media docena de partidas, lo cual es mucho en mi caso. Así que vamos al tema. Días de Ira es un juego que la verdad no tenía muchas expectativas puestas con él, porque los últimos juegos cooperativos de este estilo que he probado siempre como que eran un tanto parecido, no me terminaban de entrar. Cosa que también al principio me pasó con la primera, segunda partida del juego. No tenía las cosas muy claras, pero a medida que he ido jugando más, me ha estado enganchando más, lo he disfrutado más y me he dado cuenta de que es un juego bastante original dentro de los cooperativos, aunque funcione siempre con la manera de moverte y tal, pero creo que está bastante logrado y tiene su propia personalidad. Es un juego en el cual no siempre, o sea, va a ser muy rejugable, no siempre van a ser las partidas iguales, van a ir cambiando, porque las situaciones, aunque se empiece con el mismo setup, no van a ser las mismas a medida que salgan los eventos, porque como veis es completamente aleatorio y la situación dentro de la partida va a cambiar mucho. Entonces, el juego, como digo, me gusta bastante, cada vez que lo juego me gusta más, tiene una duración bastante ajustada, puedes jugar una partida en modo solitario a partir de 1 hora, luego crecerá un poquito más, pero tampoco mucho, y aunque tiene un par de cosas que sí que hay que aclarar en las reglas, como es cómo funcionan las barricadas y demás, lo que se puede hacer y lo que no en cuanto a los movimientos, pero creo que con un par de aclaraciones o que veáis un par de facts está todo aclarado y el juego funciona bastante bien. Es un juego también en el que no es quizá ese cooperativo facilongo o repetitivo en el que voy a hacer siempre lo mismo, que es mover aquí tal, mover aquí cual, mover aquí. Tienes cierta estrategia a medio plazo para intentar resolver los eventos que hay a lo largo del mapa, sabiendo que vas a tener que terminar sí o sí máximo con 4. Tienes también que gestionar muy bien las heridas que reciben
que recibe el personaje o que reciben los aliados, dependiendo de su función. Si va a ser importante, puedes pasar olímpicamente de ellos, y también en el momento exacto de usar las barricadas para bloquear los movimientos del contrario. Así que creo que es un juego que se va a quedar en la colección seguro, y creo que es un juego muy a tener en cuenta. De hecho, la puntuación que tiene la BGG es bastante buena, creo que está en torno al 7,6, y como digo, creo que es un juego que a lo mejor en principio puede que no llame mucho la atención, o que digáis es otro más de cooperativo y demás, pero creo que está por encima de la media. Así que yo lo recomiendo, Budapest 1956. Bueno, esto no os aburro más, esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo, porque hay muchos juegos, mucho que hablar después del veranito, de ese parón, y viene mucho tema que tratar. Y por supuesto Essen. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, aquí King5, un saludo, chao.